Hola nuevamente, bienvenidos a este webinario. Soy Tim Hodges, me complace estar aquí para moderar esta sesión de hoy. Como verán, el título del webinario es Informe y reflexión sobre el diálogo global oficioso sobre IDS y el Fondo de Cali. Este webinario se los acerca la Alianza para el Diálogo Oficioso de IDS, que es respaldado por Noruega y Geomedia. Hay tantas cosas que están pasando en el plano formal e informal en materia de IDS y creo que es oportuno compartir perspectivas sobre las deliberaciones que se celebraron en Bélgica, en Leuven, en marzo, y también para obtener información actualizada sobre lo que está ocurriendo en materia de IDS y lo que se está planificando para los próximos tiempos. Hay una gran cantidad de trabajos, hay muchas deliberaciones, se están abarcando varias cosas y confío que al finalizar este webinario a mí me resulta difícil incluso mantenerme al día con todos estos temas. El chat estará abierto durante todo el webinario y sobre el final dedicaremos una porción para abordar algunas preguntas que ustedes hayan planteado en el chat a los panelistas y a otros. Si el tiempo lo permite, trataremos de ser eficientes con el escaso tiempo que tenemos. Cuando envíen mensajes al chat, por favor utilicen everyone, todos, y no simplemente participantes y panelistas, porque si no, no los vamos a ver. Como dije, las preguntas van a ser compiladas por el equipo del diálogo. Julian, como ya se dijo, va a tratar de ayudar a los participantes para que aborden las preguntas sobre el final. Queremos señalar que por cuestiones de protección de datos, los participantes no pueden copiar ni salvar el chat, pero habrá una versión anonimizada que se integrará en el informe del webinario con los comentarios para que no se pierdan. Quedarán grabados y reflejados, como ya dije, en el informe. Tenemos aquí la agenda. Tenemos a Mary Chiachi de la Comisión Europea, que está esperando para formular las declaraciones de bienvenida, luego un informe sobre el diálogo global informal sobre DC y el Fondo de Cali, la reunión de Leuven. Y luego pasaremos a la mesa redonda. Tenemos una enorme suerte de tener una serie de conocidos panelistas y los vamos a ir presentando para la sesión de mesa redonda cuando esta comience. Luego pasaremos a información actualizada, primero sobre el proceso oficial sobre de la Secretaría de la CBD y luego otras informaciones de la Alianza para el Diálogo Informal sobre IDS, que estará a cargo de Andreas y Julian Isuel. Y luego, como dije antes, tendremos una serie de preguntas y respuestas con comentarios y respuestas. Y luego observaciones de parte de Ida Helmer para finalizar. Una vez más, bienvenidos. Les vamos a formular ahora una pregunta de dónde son o dónde están. Y creo que hay alguna otra pregunta más. Veamos. ¿A quién representan? Por favor, entonces, respondan a esta pregunta que aparece en la pantalla. Stefan, tenemos bajo regiones otras. No sé a qué respondería otra. Antártida, la alta mar, no sé. Y revelaremos de inmediato los resultados para saber quiénes están participando. Hay un 2% de otras regiones. Asia-Pacífico, Europa Central Oriental, Europa Occidental y otros, África, América Latina y el Caribe. Y sectores, ¿a qué sectores pertenecen los participantes? Es predominante que haya representantes de gobiernos u organizaciones gubernamentales. No es sorprendente, al menos para mí. Esto nos da una idea general de la procedencia
geográfica y por sector. Muchas gracias. Gracias a todos por haber respondido. Mary, gracias por su paciencia. Puede encender su micrófono, por favor. Queremos escuchar sus palabras de bienvenida y otras observaciones que desee formular. Todos saben quién es Mary Ciacci, es de la Comisión Europea y de la Dirección General de Medio Ambiente. Tiene la palabra. Muchas gracias, Tim. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según donde estén. Es un enorme placer ver que hay tantas personas inscritas para este webinario. Según la información que han transmitido los organizadores, vemos que tenemos una alta tasa de inscripción, lo que demuestra el interés constante que existe sobre este tema, el Fondo de Cali y en general la información digital sobre secuencia. Como dijo Tim, el objetivo es precisamente compartir con la audiencia la más amplia posible de los resultados del taller que celebramos en Leuven en marzo. Permítaseme dejar constancia de que este taller es parte de una serie de reuniones oficiosas, un diálogo oficioso sobre el DSI y la Comisión Europea con el gobierno de Noruega, quien patrocina y organiza esta actividad para ofrecer un entorno agradable para debatir las cuestiones relativas a la IDS y el Fondo de Cali. Esto surgió después de más de un año desde la reunión que se celebró sobre el Fondo de Cali, la creación del fondo, y observamos todos que el fondo ha afrontado dificultades para afirmarse como tal. Tampoco hay demasiadas ocasiones antes de la COP17 para estos intercambios oficiosos entre las partes, el sector privado, las comunidades indígenas y las poblaciones locales. Y esta reunión sirve como oportunidad oficiosa para hablar de los distintos temas, lograr un entendimiento común y también para construir confianza en el tema, que es un aspecto que tenemos que abordar también con ocasión de la reunión del taller de Leuven. Aparentemente existe la necesidad de comprender mejor cómo funciona el mecanismo y en qué consiste, y también para que haya confianza en el sistema. Y esto es la consecuencia de que haya algo nuevo, el Fondo de Cali y el mecanismo multilateral también para compartir beneficios. Son especies nuevas, digamos, especialmente en el ámbito de la biodiversidad. Así que necesitamos tener este tipo de intercambios, además de promover la implementación de la resolución 16.2. Teniendo en cuenta estos objetivos, entonces, celebramos la reunión de Leuven. La reunión, el taller, desde nuestro punto de vista, al menos, fue muy exitoso. Hubo representantes de distintas partes, pueblos indígenas y comunidades locales, la industria, la sociedad civil y expertos sobre IDS y otros aspectos técnicos. También fue muy valorado por los participantes. Estas reuniones físicas oficiosas, los intercambios en persona, The discussions were really rich thanks to very constructive approach and participations by the participants. I think they really helped to improve mutual understanding on key technical aspects, but also to build momentum around the multilateral mechanism and the Cali Fund, and precisely then to help building trust in the system. And these are essential elements for the credibility and the long-term success of the mechanism from our perspective, at least.
I think, I mean, the colleagues will debrief and will explain all the different aspects that were explored. But overall, there were two key messages coming out from this workshop that I wish to stress. One is the fact that beyond the political agreement that has been reached at Cali in 2024, we all realize that there is still some work that remains to be done to make the system fully operational and workable in practice. And that despite the difficulties, there is a strong will actually to make it work and to try to address the remaining challenges there. For these reasons, there was this idea of starting to test the system, of piloting the system, which I mean, we all found very, very interesting. I will not dig into this, but it's certainly an important aspect, and the colleagues will elaborate more on this later. And the other important aspect is that there's a need also for changing a little bit the narrative around the Cali Fund, the narrative on success of the Cali Fund. There's this trend of looking at the Cali Fund, actually at the amount of finance generated under the multilateral mechanism and how much is in the Cali Fund to assess its success. But from the meeting in Leuven, we looked into all the steps that have been made until now, what it has been achieved, also in terms of institutional progress, and in particular, at the willingness that there is out there to make this thing work, and at the same time that the understanding that still something else is needed to facilitate and to improve the functioning of the system. And all this together brought to the conclusion that, I mean, we don't have to assess necessarily just on the amount that is in the fund, the success of the fund, but I mean, this could be measured also in light of the progress made in operationalizing the mechanism, in strengthening its institutional framework, and also to some extent through this willingness to start testing the system. And I think also in this regard that this was a very positive message coming out of the meeting. So in general, I think this type of occasions really offer opportunities for enhancing dialogue amongst all the relevant actors in the lead up to COP17. And we wanted to offer this opportunity to share with the broadest audience the outcomes coming out of that meeting in order to not to waste them, let's say, and capitalize, build on them as much as we can. So for the European Union, the workshop was certainly an important and positive step forward, and we hope we can continue working together with the government of Norway and all other interested actors on these lines to make really to be able to show progress. Para poder mostrar los avances que se hayan logrado. And I think I will not take much more time No voy a tomar mucho más tiempo de los demás panelistas. Espero que puedan disfrutar de esta reunión. Muchas gracias. Gracias por sus observaciones y por subrayar los aspectos salientes de la reunión a la que tuve el privilegio de asistir y participar. Hablando de la reunión de Leuven, le voy a dar la palabra a Suel Al-Janabi desde Bonn para que diga algunas palabras sobre el diálogo de marzo, y luego habrá una breve recapitulación de la agenda y los temas debatidos y los resultados obtenidos en esos 3 días de deliberaciones. Suel, por favor. Muchas gracias a Tim y a Mary por sus presentaciones. Espero que se me esté escuchando. Esta que va a ser la parte más aburrida porque entiendo que muchos de ustedes ya han leído el informe y Mary subrayó también algunos de los aspectos salientes de la reunión de Leuven. Pero va a ser la base de las deliberaciones ulteriores
Y entonces voy a recorrer brevemente lo que se hizo. Pasemos a la próxima imagen y el panorama general de la agenda. Como dijo Mary, hubo unos 40 representantes, una mezcla de sector gubernamental, sector privado, pueblos indígenas y comunidades locales, ámbito académico, organizaciones internacionales de todas las regiones del mundo. Tuvimos alguna dificultad, naturalmente, porque hubo una coincidencia con importantes huelgas que hubo en Bélgica, así que fue un aspecto logístico. El otro aspecto logístico fue que debido a la guerra en el Golfo y a al cierre de aeropuertos, algunos representantes que querían llegar no pudieron hacerlo. Hubo cambios de último momento, pero en términos generales tuvimos buenos resultados en materia de participación. Los 3 días, como verán, fueron estructurados de esta manera. Primero, una primera reunión oficiosa, la primera después de COP, para sentar las bases e identificar las principales tareas que habían quedado y en las que hay que seguir trabajando. Verán allí los temas. El día principal fue el día 2. Como avanzar, se abordaron algunas de las cuestiones principales que era evidente que necesitaban más análisis y más debate, como la parte del dinero que ingresa, cuáles son las obligaciones en materia de participación, los beneficios, las cuestiones de las obligaciones solapadas, internacionales y nacionales y con otros foros, y también la parte del dinero que sale, cómo abordar la cuestión de la asignación directa e indirecta de fondos para PILCL y también, naturalmente, la cuestión de ir rastreando la rendición de cuentas en cuanto al uso de fondos. Y también en la tarde un tema prominente, cómo incentivar al sector privado para que reduzca el riesgo que ocasionan las contribuciones y también establecer algunos criterios para el desembolso de dinero para generar contribuciones. En el día 3, como verán, lo dedicamos a un tema muy importante que no figura tanto en general en la agenda, pero para nosotros es un elemento muy importante, la participación en beneficios no monetarios y el desarrollo de la capacidad. Y luego, como aparece subrayado en amarillo, las etapas de prueba, los pilotos. Y sobre la base de las intensas deliberaciones del día 2, y después de haber escuchado de todos que existe la necesidad de poner a prueba las ideas y de comenzar, decidimos entonces con el grupo modificar un poco el programa y permitir que los grupos y participantes viesen cuáles eran las posibilidades de someter estas tareas a prueba. Y también se trazó una hoja de ruta de cara al futuro. Ese es el panorama general. Ahora pasamos a la siguiente imagen. Ya hablando de temas en particular, y voy a referirme a algo que también mencionó Mary. Se puede decir, a modo de síntesis, que la 16.2 no es perfecta, pero es una buena base para todos, para comenzar a trabajar, para todos los gobiernos y las partes interesadas. También la sensación de que ya negociamos, ahora tenemos que pensar en la operacionalización, en la labor técnica, en lo que podemos construir y en los planes gubernamentales, pero nos reunimos y nos seguiremos reuniendo porque hay algunas incertidumbres en materia de definiciones, alcance, modalidades, etc. Como ya dije, entre los elementos principales o los grupos principales está el dinero que tiene que ingresar, los incentivos, las motivaciones para que llegue dinero, la certidumbre legal y también muchas deliberaciones acerca de los certificados, en qué consistirían, qué representarían estos certificados
de otros foros, cuestiones de solapamiento con otros foros. Y en cuanto al dinero de salida, ¿cuáles serían los modelos de financiación para los PICL? ¿Cómo se podría pensar en la rendición de cuentas? ¿Qué nivel de rendición de cuentas sería necesario? Y luego hablando de la participación en beneficios no monetarios también, tener enfoques bilaterales, cómo se podrían incentivar, cómo se podrían combinar, precisar las definiciones y las separaciones entre el desarrollo de capacidad, la transferencia de tecnología y los beneficios no monetarios. Y otras cuestiones generales como los disparadores, la toma de conciencia dentro de la convención, en el sector privado y también la coordinación de la labor, para mencionar apenas algunos de los aspectos que abordamos. Naturalmente, entonces, y Mary también lo mencionó, se planteó la cuestión de la confianza. Estamos en una situación en la que el sector privado está esperando que las partes procedan y las partes están haciendo lo mismo con el sector privado. ¿Cómo podemos generar una mejor confianza, una mayor confianza para destrabar la situación y lograr una mayor colaboración entre los órganos oficiales? Y también generar confianza con las industrias y las PICLs y las partes a través de procesos transparentes. Cuanto más veamos resultados tangibles y avances graduales, esto permitirá mejorar. Se aprende haciendo. Y entonces la generación de la confianza fue el eje del diálogo. Si pasamos a hablar ahora de la cuestión de los incentivos, la certidumbre legal y los aspectos éticos, es necesario subrayar que haya certidumbre para incentivar las contribuciones. ¿Qué representaría un certificado, una licencia para funcionar de lo que obtendría el sector privado? Y también la posible fragmentación regulatoria entre los diferentes foros, el temor de las duplicaciones, algo sobre lo que hay que seguir trabajando. Y esta línea tan delgada entre el equilibrio, digamos así, entre el acceso abierto y una justicia en materia de participación en los beneficios. Naturalmente, es necesario tener en cuenta este aspecto. Se trata no solamente de una obligación en materia de cumplimiento, de contribuir al fondo, sino que también desde la perspectiva comercial hay una responsabilidad ética en ese sentido. Como ya dije, la rendición de cuentas y la transparencia en cuanto a las asignaciones y los desembolsos llevó a un debate interesante. ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Cuál sería la repercusión de las asignaciones a los países, a las PICL? ¿Qué indicadores se podrían utilizar o serían necesarios? Esto se vio en diferentes formatos. Como dijo Mary y yo también, a medida que fuimos avanzando, quedó cada vez más claro que el enfoque de aprender haciendo es el que se necesita. Y en ese sentido se formaron grupos y subgrupos que a su vez elaboraron enfoques que analizaron diferentes elementos del dinero que ingresa, el dinero que sale, para poner a prueba los certificados. Vamos a hablar un poco más sobre eso en un minuto. Con un enfoque prospectivo, se dijo que naturalmente hay que combinar los conocimientos, se necesita más diálogo, también sobre los pilotos y las etapas de prueba, y esto de aprender haciendo, y que hay que centrarse en las cuestiones aún pendientes y no resueltas y debatirlas para lograr soluciones de cara a la COP17.
Como conclusión general, se podría decir que las bases para el mecanismo multilateral y el Fondo de Cali están en marcha, se está avanzando sin duda alguna, pero tenemos que ser realistas en el sentido de que es un enfoque nuevo, radicalmente nuevo, que naturalmente necesita tiempo. También es un nuevo enfoque en cuanto a la CDB, algo multilateral. Se necesita una implementación tangible como base y confianza para el éxito, y se necesitan sistemas fácilmente coordinables que no deberían ser demasiado complicados. Tiene que haber diálogo, tiene que haber prueba, tiene que haber pruebas, ensayos. Y ahora voy a decir algunas palabras sobre estas deliberaciones acerca de los pilotos. Hubo aspectos en común en los 6 grupos. Hubo elementos en común, como dije. Todos optaron por la necesidad de poner a prueba y perfeccionar el sistema del Fondo de Cali antes de poner plenamente en práctica el sistema. En particular, hablando de flujos financieros, el dinero que ingresa, el dinero que sale, la cuestión de la gobernanza, la viabilidad práctica de los conceptos que se están negociando. Tiene que haber pruebas y retroalimentación, teniendo en cuenta los indicadores de conocimiento y los criterios necesarios, porque tenemos que tener algo en la COP18 para poderlo evaluar. Eso es lo que se ha decidido. Y naturalmente, en cualquier tipo de prueba, todas las partes van a tener que estar involucradas y los pilotos en verdad podrían variar en materia de su alcance, qué es lo que se va a poner a prueba, pero también como requisito todos los grupos van a tener que participar. La transparencia, rendición de cuentas, certeza jurídica, sistemas de informes también son importantes para las distintas fases y necesitamos, y ya lo tendremos al final del día, prueba de reparto de beneficios efectivo. En la última diapositiva, en mi presentación, aquellos recuerden que fue solamente mediodía, pero hubo muchas preguntas. Como ven aquí, puede esto ser también parte de las deliberaciones de panel. ¿Qué elementos sería necesario probar en el sistema? ¿Cuáles serían los más complejos? ¿Participarían en tal piloto? ¿Cuál es la relación de los pilotos con el proceso formal? Calendarios y líneas de separación. Si nos fijamos, tendremos que ver si tienen que funcionar o no y cómo los pilotos pueden ser evaluados, pero ciertamente tienen que ayudar a reforzar el caso y incentivar y ver entonces cómo podemos conseguir estos resultados. Ciertamente habría necesidad de patrocinio. Serían contribuciones del sector privado en la primera fase u otros. Y luego, más adelante, surge el tema de si hay otros fondos medioambientales mundiales que tienen fases en piloto y qué lecciones podemos aprender de ellos. Lo voy a dejar ahí entonces y te devuelvo la palabra. Esto es una visión general de lo que ocurrió en esa instancia. Muchas gracias, Suhel. Has resumido la riqueza y la diversidad de las deliberaciones que tuvieron lugar en aquella reunión. La presentación no ha sido aburrida, créeme. Ahora pasamos al segmento del panel. Tenemos aquí la diapositiva de los panelistas. Nos falta tiempo y no me gustaría o no quisiera gastar tiempo presentando a los panelistas.
Muchos de vosotros los conocéis, todos ellos. Bueno, hay algunos que vienen de Sudáfrica, de Indonesia, de Bogotá, de Colombia, del Reino Unido, de la oficina de Bruselas y de DRC, que no está en casa hoy, pero bueno, está aquí con nosotros. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar con nosotros y preparar esta discusión de panel. Estuvisteis todos presentes en Lovaina. Creo que habéis traído de Lovaina un pensamiento claro y también algunas preguntas. Entonces vamos a comenzar. Tenemos dos preguntas. Voy a repetir la pregunta. Perdón, vamos a tener dos rondas. Primero haré una pregunta a todos los miembros del panel y luego les haré una segunda pregunta. La primera pregunta, por favor. Entonces, la primera pregunta es, de acuerdo con el diálogo de Lovaina, ¿cuáles son las impresiones más fuertes de dónde pensabas que había falta de entendimiento entre los participantes y, a la vez, dónde había puntos divergentes? Y esto es volviendo o pensando en Lovaina, donde había falta de entendimiento entre los participantes y donde había ideas divergentes en relación con el entendimiento. Comenzamos entonces con Dani, seguido de Donald, Katie, Bob y Daniel. Deli tiene la palabra. Muchas gracias, Tim, y buenas tardes a todos. Quiero recordar, no sé si voy a ser capaz de recordar exactamente todo lo que hablamos, pero algunas reflexiones son las siguientes. Mi impresión más fuerte del entendimiento amplio en concreto surge del hecho de que los participantes ahora ven el Fondo de Cali como un símbolo de fineza. Y esto sería el primer paso operativo. Hemos ganado ahora momento político. Y la existencia de esto demuestra que los participantes pueden pasar de principios a la acción. También me di cuenta de que hay una fuerte aceptación del IPRC como los custodios del conocimiento y de los beneficios por su trabajo para la conservación. Esto es algo que es clave. Otro área de entendimiento amplio es el esfuerzo continuo de hacer procesos prácticos y sencillos que tienen consigo transparencia y diálogo para conseguir mecanismos multilaterales. También todos los participantes vieron el beneficio, el valor de los beneficios no monetarios. Y finalmente también me gustó que por fin pudimos hablar de la posibilidad de hacer un piloto en áreas concretas. Y en cuanto a las divergencias en puntos de vista o maneras de entender, tenemos la percepción de que el sistema multilateral es un sistema voluntario y en ese sentido es necesario incentivar las contribuciones al Fondo de Cali. El Fondo de Cali incluye el principio de que no se trata de algo de caridad, sino una obligación bajo el derecho internacional y el reconocimiento de que la diversidad global es un bien común que pasaremos a las futuras generaciones. También el hecho de que el fondo, cómo va a desembolsarse, si bien directamente o a través de los gobiernos, y luego me parece un área muy difícil cómo se distribuye entre los distintos instrumentos internacionales. También, dada las incertidumbres, crear solapamientos, creación de equidad y quizás se crea también algo de confusión.
y con la posibilidad de que haya una parálisis de aplicación o de implementación. Estas son mis reflexiones sobre las conversaciones que tuvieron lugar en aquella reunión. Muchas gracias. Gracias, Natalie. Muchas gracias, Natalie. Pasamos ahora a Gono. Gono, adelante, tienes la palabra. Gracias, Tim. Y buenas tardes, o buenos días, buenas tardes a todos los participantes. Desde mi punto de vista, yo estuve involucrado en este diálogo. El diálogo de Lovaina es un modo de entender mutuamente un tema que es realmente complejo todavía. Este es un enfoque positivo, pero como muchos temas permanecen todavía sin aclarar, esto significa que sigue habiendo muchísima tarea que hacer. Desde mi punto de vista, puedo ver que hay ya un entendimiento amplio que se quedó manifiesto durante el diálogo de Lovaina, pero seguimos necesitando claridad y certeza jurídica, porque sin una definición clara de BSI es imposible que los países pongan en práctica mecanismos justos de reparto de beneficios. Esto es un punto en el que hubo consenso entre los países desarrollados, los países en desarrollo y los representantes de la industria. Un entendimiento amplio, el segundo punto, sería la importancia del Fondo de Cali para los beneficios no monetarios. Hubo un reconocimiento amplio de que el Fondo de Cali capta contribuciones del sector privado que están fuera de los pueblos indígenas tradicionales. Pero hay que ser claros sobre los mecanismos, porque falta mucho para saber cómo se va a desembolsar estos beneficios de una manera justa y equitativa. Entonces, en mi opinión, sigue habiendo una divergencia significativa, o sigue habiendo divergencias significativas. La primera, que ya he mencionado, es el alcance y la definición de DSI. Esto sigue siendo un punto contencioso. Veo que los países desarrollados y la industria tienden a tener una definición estrecha. Las emisiones técnicas deben estar limitadas simplemente a la secuencia genética. Pero por otra parte, el resto de los países piensan que es necesario tener un concepto más amplio para el DSI, que incluya datos asociados y el potencial del conocimiento tradicional. Entonces, en esta situación, es necesario crear un sistema que excluya una segunda divergencia sería cómo va a operacionalizarse los desembolsos del Fondo de Cali. Se aceptó mecanismo práctico, pero sigue habiendo falta de acuerdo sobre la gobernanza, los criterios de asignación y asegurarse de que los países realmente llegan a los países y ayudan a la biodiversidad. El acceso directo no es un tema negociable, y la inclusión del diario de Lovaina es que seguía siendo necesario tener propuestas mucho más concretas. Y por mi parte, lo último sería que hay una carga reguladora sobre el Fondo de Cali. La industria hizo hincapié en evitar medidas que pueden entorpecer las innovaciones, mientras que los países desarrollados la prioridad sería impedir un sistema donde el sistema siga siendo abierto, pero que produzca beneficios materiales para los países beneficiarios.
En resumen, antes del COP, ciertamente tenemos mucho trabajo que hacer, pero personalmente pienso que de lo que hemos visto en el diálogo de Lovaina, un proyecto piloto sería algo que podría ayudar enormemente. Dejar a los formuladores de políticas que trabajen sobre las definiciones, pero quizás el establecimiento de un piloto es algo que pueda acelerar el modo en que el fondo de Cali puede implementarse. Eso es lo que puedo comentar sobre mi entendimiento de la reunión de Lovaina. Muchas gracias. Te devuelvo la palabra, Tim. Muchas gracias. Bueno, recuerdo a todos que el chat sigue abierto. Debe ser una cosa interactiva. Por favor, siéntanse en libertad. Gustavo, tienes la palabra. Gracias, Tim. ¿Me oyes? ¿Me oís? Sí. Gracias. Después del COP, sabíamos que iba a haber una asignación, sabíamos que iba a haber un comité, pero pensamos que iba a ser un trabajo interno de implementación y preparación para el siguiente ciclo. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible este diálogo de Lovaina, porque cualquier oportunidad de tratar unos con otros, de comentar ideas, es algo que es muy bienvenido. Hemos podido hablar con las partes, con IPLC, con el mundo académico, con todos, escuchar a todos los que están interesados, compartir sus inquietudes. Vamos a hablar sobre el piloto. Hay cosas sobre el mecanismo del fondo de Cali que solo se pueden probar si funcionan y si distribuyen beneficios. Esto muestra que estos mecanismos y el fondo de Cali realmente tienen el potencial. Y el mensaje principal es que hay muchísimo interés y que tenemos que continuar trabajando juntos. Las inquietudes que se compartieron tienen que ver con los incentivos, los pagos dobles, los reglamentos, hablar del IPT, de la justicia. Hubo muchos puntos de vista, pero hubo temas también muy importantes. La diferencia es cómo abordar esas inquietudes, porque hay múltiples maneras de abordarlos. Creo que estamos todavía un poco lejos de la siguiente COP y podemos conseguir respuestas a algunas de las preguntas. Durante este periodo entre sesiones hemos trabajado, podemos pensar en cómo podemos hacer que funcionen los pagos, cómo implementamos las cosas de manera que sea todo sostenible, cuál va a ser el papel de la industria, cómo podemos repartir los beneficios de manera justa. Entonces estoy esperando con ilusión el siguiente ciclo, pero tenemos que seguir trabajando en estas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Y esto me recuerda la última vez que nos vimos en Lovaina, pensabas en cómo ibas a volver a Bogotá y eso me hizo pensar en lo difícil que ha sido para muchos participantes participar, salir y entrar a Bélgica, porque hubo distintas huelgas y fue un testimonio de la dedicación de aquellos que pudieron realmente asistir a pesar de las dificultades. Muchas gracias. Pasamos a Kedia. Gracias, Tim. Y hola a todos. Es una buena hora. Encantada de ver a todos los colegas aquí reunidos como grupo. Reitero lo que ha dicho Gustavo sobre la importancia de reunir a la gente en este diálogo informal, en este contexto informal.
que es una cosa realmente productiva y no hemos tenido muchas oportunidades antes del COP16. Algunas de mis reflexiones de Lovaina es que creo que había un entendimiento común y general de que necesitamos hacer algo, de que es necesario y es urgente que todos, incluyendo los gobiernos, juguemos un papel en abordar la crisis, y parte de ello podría ser mediante el reparto de beneficios. Y no creo que haya nadie en esta reunión que haya estado en desacuerdo sobre esto. Un tema muy fuerte que surgió también fue el papel central de la confianza. Es necesario que haya confianza por ambas partes. De otro modo, nos encontraremos atascados sin conseguir progreso alguno. Y también el acuerdo de que en general necesitamos que haya progreso y la demostración del progreso cuando llegue la COP17 más tarde dentro de este año. También hubo entendimiento general y acuerdo general, y algunos ya lo han mencionado aquí, el hecho de que el progreso puede tomar la forma de algún tipo de piloto. Creo que hubo amplio acuerdo sobre el concepto, pero creo que los detalles tenemos que definirlos todavía. Creo que también hubo deliberaciones sobre cómo puede hacerse eso de manera un poco diferente. Y luego se trata de comprometerse a tener algún tipo de piloto o prueba de programa y poniendo dinero en el sistema para reforzar las alianzas, mejorar la confianza y demostrar que el Fondo de Cali puede jugar un papel importante en la mejora de la biodiversidad. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, las divergencias, pues no creo que haya mucho, pero está claro que hay muchísimo trabajo que hacer sobre algunos elementos de decisión, por ejemplo. Tenemos que tener un entendimiento claro de que las decisiones tienen que proporcionar claridad jurídica, y el Fondo de Cali es un mecanismo beneficiario de todo esto. No creo que haya divergencia directa, digamos. Algunas de las áreas clave en las que tenemos que conseguir más unión es esta que acabo de mencionar. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Siguiente. Gracias a todos. Gracias, Tim. Voy a hacerme eco de lo que se ha dicho ya. Me parece que fue un diálogo extraordinariamente valioso que nos permitió pensar a largo plazo en cómo podemos escalar y poner en práctica todo esto. Como se ha dicho ya, hay un fuerte entendimiento compartido de que eso es lo que estamos haciendo. Estamos intentando avanzar conjuntamente. Necesitamos mayores recursos financieros. Eso es una cosa indiscutible, incuestionable. Y el reparto de beneficios tiene que jugar un papel, y el mecanismo multilateral ofrece una oportunidad de innovación real. Eso es innegable. Creo que el elefante en la sala fue que la experiencia de los sistemas ABS existentes, el protocolo de Nagoya y otros, han mostrado que el nivel de financiación para la biodiversidad hasta este momento ha sido relativamente limitado, especialmente si queremos satisfacer la brecha o rellenar la brecha financiera. He hecho recientemente el ejercicio de ver informes nacionales publicados bajo el protocolo de Nagoya y me parece muchos países informaban de beneficios muy limitados y otros de cero beneficios. Entonces, desde mi punto de vista, y quizá no hemos hablado de esto todavía, pero hay una brecha de implementación, que hay un objetivo político ampliamente compartido de financiar la biodiversidad, pero en realidad el sistema no ha llegado a tener la escala necesaria
Hay una importancia social, económica y de todo tipo, pero las cifras hasta este momento no muestran que hayamos generado dinero en esa escala. Me parece que eso es importante. Y luego pasando a otras áreas de convergencia para reflejar lo que han dicho otros. Me parece que hay un sentido de urgencia. Tenemos una solución multilateral, tenemos que aceptarla y todos en la sala estuvieron de acuerdo en que era necesario demostrar progreso. Por tanto, a largo plazo, esto significa un flujo de biodiversidad continuo y a corto plazo significa algo distinto. Esto es explorar cómo esta solución multilateral puede funcionar en la práctica. Tenemos todavía estamos a 5 meses de Yerevan. ¿Qué podemos hacer todavía para realmente empujar este tema y crear la inercia necesaria? Y en ese sentido, otros han hablado de la confianza. Encuentro que esa deliberación ha sido peculiar, si se me permite decirlo. Me he encontrado pensando quién realmente no confía en quién y sobre qué no se confía. Me parece que algunos de los oradores han hablado de entre los gobiernos y el mundo de los negocios, pero quizás sea más una cosa más fundamental. Quizás sea confianza entre los gobiernos y también confianza en el multilateralismo, en el hecho de que el sistema que hemos establecido puede funcionar, donde están involucrados todas las partes. Eso me parece que es una cosa importante, no podemos olvidarlo. No se trata de que reunir a los negocios y al gobierno, sino una cosa más amplia. Tenemos que centrarnos en la sustancia del tema. Para el Estado es generar beneficios para las empresas, hacer cosas estables. Y reitero que muchos estuvimos allí del sector privado y pensamos que estamos allí porque creemos en el mecanismo multilateral, creemos en que hay soluciones multilaterales que sean únicas y que pueden contribuir. Creo que eso es realmente importante y eso también tiene que ver con el cambio de la naturaleza de la discusión. Creo que al principio de Lovaina comenzamos repitiendo nuestras posturas y, y Natalia ha dicho que el tema de la implementación es algo que tenemos que superar. Y creo que en Lovaina nos dimos cuenta de cómo podemos hacer que el sistema funcione en las condiciones del mundo real. Y esto resume toda una serie de temas clave. Hemos hablado de disponibilidad de cosas. Para los interesados realmente tienen que recibir beneficios reales. Las tasas de contribución son demasiado altas, son demasiado bajas. Y aquí tenemos otro problema importante. Creo que no se trata tanto de los números, de las cifras en sí, como de la falta de determinar el valor. Algunos dicen que realmente se trata de beneficiarse de la naturaleza. Dependiendo de quiénes seamos, las cosas son distintas. Y la tasa depende de quiénes seamos y de cuál sea nuestra perspectiva. Pero hay posibilidad de converger. Tenemos que tener certeza jurídica, interacción entre los sistemas. Todos sabemos que los reglamentos de ABS de India se aplican directamente a la información DSI. Si yo hago lo de India y lo pago en Cali, puedo hacerlo sin que la Autoridad de Biodiversidad de India espere beneficios. Hay muchos modos de hacer esto, pero es algo donde no tenemos claridad todavía y es una condición imprescindible para superar y conseguir la operacionalización del sistema. Me parece que estamos fuertemente alineados con el sistema. El reparto de beneficios es algo importante, pero creo también que los sistemas tienen que evolucionar y tienen que ser ambiciosos para conseguir que sean operativos y podemos seguir compartiendo ideas.
y me encantaría poder hacerlo. Muchas gracias. Gracias. Y finalmente, en esta ronda, Daniela, quizás no puedas utilizar la cámara, pero podemos escucharte. Tienes la palabra. Daniel, muchas gracias, Tim, y gracias a los organizadores del diálogo global y, por supuesto, los diálogos informales son muy importantes antes de la COP17. Creo que somos centrales en esta negociación y el diálogo que tuvimos en Lovaina ha sido realmente muy importante. Estoy hablando desde una postura. En África se ha conseguido mucho progreso. Perdón, en Lovaina se ha conseguido mucho progreso en términos de confianza, en términos de avance, en términos de hacer que el sistema de decisiones funcione. Mis colegas han dicho muchas cosas positivas sobre las cosas comunes que descubrimos en Colombia. Tenemos que ver cómo hacemos que la cosa avance, cómo podemos hacerla avanzar. El elemento fundamental es que algunos de los interesados seguían reacios y no estaban convencidos de hacerlo. Y nosotros entre estas partes que aún dudan. Creo que muchos panelistas han señalado esta cuestión y también la inclusión de los 3 elementos que debatió la Secretaría. Y entonces tenemos la esperanza de que en los próximos días podamos recibir desembolsos a las poblaciones indígenas y las comunidades locales. Sé que mi conexión se puede perder. Quiero decir que agradezco haber sido parte de estas deliberaciones. Quiero decir también que la participación en beneficios no monetarios fue sumamente positiva, especialmente para África y otros países en desarrollo, a la hora de desarrollar nuestras capacidades y nuestra comprensión. Fue muy importante para nosotros ver cómo podemos entender el elemento de DSI y su incorporación en los diferentes aspectos. Gracias. Gracias, Daniel. Te pudimos escuchar muy bien. Pasamos ahora a la segunda ronda de preguntas. Veo que estamos muy atrasados. Veremos qué podemos hacer para recuperar el tiempo. Vamos a comenzar con la segunda pregunta, que es la siguiente: sobre la base del diálogo de Leuven y sus reflexiones ulteriores, ¿en qué deberíamos centrar nuestra energía colectiva para garantizar que haya éxito en cuanto a la AIDS y otras cuestiones en la COP17, acerca de lo que tenemos que hacer colectivamente en materia de IDS para tener éxito en la COP17? Comenzamos con Katie, luego Gustavo, Gono, Natalie, Daniel y Bart. Katie, gracias. Trataré de ser breve.
para que podamos avanzar. Quiero centrarme en lo siguiente. Creo que es importante hacer las cosas sencillas porque si no, nos perdemos. Hay que recordar por qué estamos haciendo esto, por qué queremos avanzar en este tema. Creo que todos lo sabemos. Creo que tenemos que asegurarnos de participar activamente, ampliamente, teniendo en cuenta la importancia de hacer cosas como estas. Tenemos más de 300 personas en esta comunicación de hoy. Hay que ir más allá de las redes también. En materia de gobierno, esto implica trabajar con los colegas de otros departamentos gubernamentales, con los que trabajan en otros foros o procesos multilaterales que también están ocupándose de esta cuestión relacionada con la AIDS. Por ejemplo, los acuerdos sobre las BBNJ, los recursos genéticos, las cuestiones relativas a las pandemias, para que podamos tener un enfoque cohesivo y de colaboración. Y por último, tenemos que pensar en respaldar las iniciativas en curso, centrar nuestra energía colectiva en estas iniciativas, trabajar arduamente para seguir avanzando. Una de ellas, en relación con la AIDS y el Fondo de Cali, es los amigos del Fondo de Cali, que esperamos poner en marcha muy pronto una declaración conjunta, una ambición colectiva, una energía colectiva, para asegurarnos de que podamos lograr nuestros objetivos. Gracias. Gracias por ser tan sucinta. Gustavo, por favor. A usted. El reto es suyo. Trataré de ser tan breve como pueda. Creo que lo que tenemos que hacer es ser simples en cuanto a nuestra labor. Nos tenemos que centrar en los aspectos que podamos abordar, preocupaciones, preguntas, cuestiones que han surgido en los últimos 2 años en cuanto al Fondo de Cali, abordar las dificultades que hemos identificado, las más apremiantes, qué podemos hacer como partes, qué pueden hacer otros, el uso de las estrategias, la movilización de recursos para la biodiversidad no es algo nuevo. El Fondo de Cali puede utilizar las estrategias ya existentes que ya funcionan. Entonces, como digo, centrarnos en las estrategias que existen, eso es lo que podríamos hacer. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por su brevedad y claridad. Cono. Gracias. Quizás deberíamos centrarnos, me parece, en nuestra energía colectiva en 3 prioridades. Primero, acordar una definición operacional clara del alcance de la AIDS, de lo que es la AIDS. Esto es fundamental y es la base. Si no tenemos un criterio común de esto y de las obligaciones de participación y a su alcance y aplicación, se complican las cosas. Segundo, buscar una definición que sea técnicamente viable, clara y que presente el panorama acerca de la manera en que los recursos genéticos y los datos se utilizan en la actualidad. Para los países en desarrollo, esto implica garantizar que el enfoque no sea demasiado estrecho como para excluir otras contribuciones. Segundo, completar un mecanismo claro para el Fondo de Cali. El principio del fondo creo que ha sido aceptado ampliamente, pero lo que necesitamos es pasar de los principios a la práctica. La energía colectiva debería dedicarse a definir la gobernanza, los criterios de asignación y los canales de desembolso, garantizar que las PICL puedan recibir los desembolsos. Confianza solo se logrará si hay claridad en cuanto al flujo de dinero. Y lo último será garantizar la coherencia normativa entre el Fondo de Cali, la IDS y la implementación a nivel nacional.
Tenemos que evitar la creación de estructuras paralelas y deberíamos entonces centrarnos en alinear el marco global con los regímenes nacionales y las infraestructuras. Se necesitan principios claves del documento anterior, en especial las definiciones y la claridad en cuanto a los mecanismos de desembolso serán muy valiosos, en especial para los países en desarrollo. Eso es lo que puedo aportar. Gracias. Muchas gracias, Kono. Gracias por la brevedad. Natalie, si no me equivoco, probablemente me hayan escuchado. Creo que nuestra energía colectiva debería centrarse en la operacionalización del mecanismo multilateral para el DSI. Deberíamos ir más allá del principio a las modalidades clave del Fondo de Cali como un símbolo de equidad, para que sea un instrumento de equidad que funcione. No deberíamos centrar entonces el ámbito en la gobernanza, la arquitectura, establecer normas claras en cuanto a la toma de decisiones y la representación de las PICL. Y en segundo lugar, necesitamos un mandato para pasar de contribuciones voluntarias y ad hoc, o pagos voluntarios y ad hoc, a algo obligatorio vinculado con el uso comercial. Tenemos que asegurarnos de que las contribuciones sean predecibles, obligatorias y proporcionales, estableciendo obligaciones en el plano internacional. Me desaparecieron las notas, no sé muy bien por qué. Estoy hablando de memoria. También tenemos que desarrollar equidad y empoderamiento. Lo que quiero decir es indicadores generados por la comunidad para poder llegar, para que estos elementos puedan llegar a quienes custodian estos bienes. Y por último, creo que tenemos que garantizar que haya sinergias entre estos diferentes instrumentos para evitar la fragmentación y creo que el Fondo de Cali ya ha sido acogido con sumo grado. Las partes interesadas tienen en claro que el éxito dependerá de que se establezcan criterios claros. Creo que la idea entre los interesados es que hay un cauteloso optimismo, respaldar a otros fondos, pero también insistir es que se tienen que adoptar medidas que tengan repercusión. Lo que se necesita entonces es trabajar en el marco de esta narrativa y establecer la COP17 para demostrar que los criterios en materia de gobernanza sean justos y funcionen. Gracias. Muchas gracias, Natalie. Con o sin notas muy clara. Creo que a Daniel lo hemos perdido, conoce la situación de estar fuera de su oficina y tener problemas de conectividad. Gracias por acompañarnos. Bart. Gracias. Al pensar en el camino a seguir, estaba siguiendo también en el chat distintos comentarios que hubo en cuanto a que no se debería tratar de incentivar a las empresas, y Natalie también lo mencionó, no tanto incentivar, sino establecer la obligación. Nadie pone en tela de juicio el objetivo del convenio. Si hablamos de incentivar, creo que hay que decir más bien crear las condiciones que permitan la participación en el mecanismo multilateral para que aumente. Y también vi otro comentario en el chat que dice que la certidumbre legal son nada más que palabras o es algo más.
Me parece que esa caracterización no viene muy bien porque hay que establecer criterios concretos acerca de lo que está sucediendo. Tenemos el ébola y tenemos el hantavirus. El ébola fue declarado una emergencia de salud pública. ¿Qué pasa desde la perspectiva del ABS? El hantavirus, y verán inmediatamente que surgen preguntas. Hay que pagarle al fondo de Cali, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué se espera de la Argentina, de España o de Suiza? Lo mismo ocurre con el virus de ébola. Uganda y la RDC tienen leyes nacionales. La información, la secuencia está disponible públicamente. ¿Se aplicaría el fondo de Cali antes o después de la declaración? Son situaciones reales en las que la ABS genera preguntas y la gente acude al abogado para preguntar qué es lo que hay que hacer. Esas son las cuestiones que deberíamos resolver cuando hablamos de coherencia, no duplicación, certidumbre jurídica, predecibilidad y creación de un sistema global que sea viable y pueda funcionar en el plano mundial. Por eso me gustó el resultado de Leuven. Hablemos de diseño técnico y de decisiones. Veo, Jim, que encendiste la cámara, pero una experiencia personal que he visto es muy bueno que como observador del sector privado podamos participar en este debate en condiciones de igualdad. Y si se me permite, me parece que el mecanismo multilateral va a tener éxito es si lo vemos como una alianza público-privada de largo plazo para el bien de la biodiversidad. Gracias, Bart. Me recordó cuán activos estuvieron todos en Leuven, algo que no siempre ocurre en este tipo de diálogos. Es muy alentador que se pueda escuchar tanta franqueza. Nos vamos a quedar sin tiempo para el panel, pero antes de finalizar, me gustaría que se utilice el chat para brindar respuestas a quienes están activos en el chat y tener la oportunidad de aprovechar esta circunstancia. Muchas gracias, no se marchen. Lo queremos para responder a lo que se diga en el chat. Vamos a pasar ahora brevemente a una actualización de la Secretaría del convenio y doy la bienvenida a Charlotte Germain-Aubry y Chrissy Bryant para que digan algunas palabras acerca de lo que está ocurriendo. Tienen la palabra. Buenos días en Montreal. Buenos días a todos. Voy a comenzar, voy a ser breve. Es muy agradable volver a verlos y participar en esta fascinante conversación. Como siempre, me inspira lo que están diciendo todos ustedes. Vamos a referirnos muy brevemente al proceso formal sobre DSI y brindar información actualizada sobre la labor ya realizada y sobre la futura. Conocerán esta diapositiva porque la compartimos siempre. Explica muy bien la situación y nos recuerda todo lo que se está haciendo en materia de DSI y cómo se divide la labor en las próximas sesiones. Muy brevemente me voy a centrar en el órgano subsidiario sobre aplicación. Va a considerar solamente lo que aparece aquí. Considerará, por ejemplo, la síntesis. La gente presentó opiniones, síntesis sobre nuevos instrumentos y modelos
base de datos para que la DSI esté disponible y también una síntesis sobre explorar las modalidades y modalidades adicionales del mecanismo multilateral. Esto lo preparó la Secretaría y se publicará como un documento. También hay un estudio para que la DSI esté disponible, más accesible, así como un examen de las metodologías. Estos serán los ejes de nuestra labor. Luego vendrá la COP, que examinará las recomendaciones y los distintos temas que aparecen en azul en la diapositiva. El grupo de expertos sobre fórmulas de asignaciones y los dos estudios que aparecen en azul. Una recopilación, nada más, una recapitulación. Es lo que quise hacer. Próximas diapositivas. Voy a hablarles ahora de la reunión del comité directivo más reciente que se celebró hace un mes. Verán rostros conocidos en esta imagen que tomamos en los jardines botánicos. Gracias a Natalie por ayudarnos a organizar esta reunión. Verán que hemos publicado la agenda provisional y, como siempre, verán que es una agenda muy nutrida. Comenzamos las reuniones habitualmente con cuestiones administrativas y funcionales del Fondo de Cali, el mandato y un documento sobre información confidencial y las operaciones. Se acordó un examen del mandato. Se siguió considerando la cuestión de la información confidencial y se trabajó en el manual de operaciones para el Fondo de Cali. Estas son, digamos así, cuestiones procesales o administrativas de la reunión del comité directivo. A partir del tema 6, verán que se entró en la parte sustantiva de las deliberaciones. Metodología de revisión, se debatió la cuestión de los desembolsos a los pueblos indígenas y comunidades locales, tanto en el plano provisional como a más largo plazo. Se habló de los certificados que se emitirán en virtud de la decisión 16.2, estrategias para recapitalación de recursos, la puesta a prueba del Fondo de Cali, y también se empezó a hablar de lo que se publicaría en el marco del informe para la COP de este año. Hemos publicado las actas. Pueden ver el enlace porque allí figuran los detalles sobre todos los temas del programa y todos los instrumentos, y una sección en la que se sintetiza lo que se está haciendo en la materia. Por ejemplo, el comité directivo seguirá considerando el tipo de etapas de prueba del Fondo de Cali, la cuestión de los certificados que se emitirán sobre la base de la 16.2 y también desembolsos ulteriores para la PILCL. ¿Y qué otra cosa se espera que se vaya a informar del informe a la conferencia de las partes? Le paso ahora la palabra a Charlotte, pero pueden dar lectura a las actas. También pueden conseguirlos de la primera y la segunda reunión y comuníquense con los distintos participantes para poder verlo. Un placer. Le paso la palabra a Charlotte para el resto. Gracias. Mi nombre es Charlotte Germain Aubry. Me ocupo de IDS en el Fondo de Cali. Colega de Kirsty. Voy a hablarles acerca del grupo de expertos técnicos sobre metodología de asignaciones. Nos reunimos en enero en línea y preparamos un plan de trabajo muy arduo. Como se imaginarán, no es un tema fácil de abordar. Hubo una reunión en línea otras 18 veces. Había diferentes temas que abordar. Se escuchó a expertos para que informaran acerca de su labor.
Y por último se reunieron en Montreal la semana pasada en persona para completar la labor, para proponerle a la COP en octubre. Trabajaron básicamente en cuanto a la manera de asignar los fondos del Fondo de Cali a las partes. Hay un planteo general de desembolso para pueblos indígenas y comunidades locales. Se ocuparon en especial de la parte gubernamental, pero entendieron claramente lo que implica la asignación del Fondo de Cali, teniendo en cuenta la decisión 16.2 y la 15.9, contaron con los criterios de la COP en materia de riqueza de biodiversidad, el país de origen de los recursos genéticos, y que está ahora en base de datos públicas, así como la necesidad en materia de capacidad de los programas en cuanto al uso de la biodiversidad sostenible. El grupo decidió que va a trabajar con una lista indicativa, pero agregará otro criterio sobre las PICL y sus conocimientos tradicionales como aporte para la biodiversidad. Esta fórmula incluía 4 componentes. Eso lo podrán ver en la página web de la reunión que se celebró en Montreal. El informe aún no se ha publicado. Esperamos hacerlo en las próximas semanas, pero pueden ver una síntesis sobre lo que se hizo en estas 18 reuniones y también en reuniones bilaterales. Todo eso, como les decía, figura en los documentos que aparecen allí. Pueden consultarlo. El informe y las recomendaciones a la COP tiene 3 partes. Los principios del diseño de la fórmula de asignación, sobre la manera en que se elaboran estas asignaciones. Está la fórmula de asignaciones propiamente dichas, que tiene 4 partes, 3 criterios de la COP y uno más. Y luego hay una recomendación muy sólida en cuanto a la labor futura, que abarca tanto el corto plazo como el mediano y largo plazo, para que esta fórmula sea tan sólida como resulte posible, y se le irá perfeccionando con el tiempo. En cuanto a los datos y a los principios, también se habló de la equidad, un tema que es parte de los principios relativos a las asignaciones. Espero que en pocas semanas tenga el placer de terminarlo para que ustedes puedan acceder a esta labor. Siguiente diapositiva. Se está haciendo un amplio trabajo sobre el convenio. Ya Kirsten les habló del gráfico y de la síntesis. Tenemos varios estudios. Aquí uno de ellos examina la DSI y su accesibilidad, transparencia, rendición de cuentas. En base de datos públicas se ha hecho un trabajo que ya se ha completado y que estará disponible para el organismo subsidiario en agosto. Esto estará disponible en 6 idiomas, 6 semanas antes de la reunión. Y luego habrá un estudio completo que se publicará solamente en inglés con todos los elementos. Hay otros 2 estudios que fueron solicitados a la Secretaría Ejecutiva del CBD. Uno sobre normas nacionales e internacionales para pequeñas, medianas y grandes entidades. Gracias a todos los que contribuyeron a información al respecto. Ya en 2024 hubo una notificación al respecto. Y también hubo un estudio sobre las tasas de contribución, incluidas las consecuencias en materia de generación de ingresos y competitividad económica. Dado que estos 2 estudios están estrechamente vinculados y algunos de los módulos son módulos económicos,
hay que tener en cuenta la idea de pequeñas, medianas y grandes empresas, entidades en cuenta, y se verá la posibilidad de fusionar estos dos estudios para que el estudio 2 pase a ser parte de un capítulo del estudio general sobre las contribuciones y las tasas de contribución. Eso irá directamente a la COP. El órgano subsidiario hará recomendaciones sobre transparencia y rendición de cuentas y accesibilidad. Hay muchas imágenes. Volvemos ahora. El estudio para la COP17 es muy importante y para asegurarnos de que refleje las realidades de todos y que sea fácticamente correcto y no omita nada, habrá un proceso de examen a cargo de pares que comenzará el 8 de junio o la semana del 8 de junio y habrá 3 semanas para presentar comentarios a la Secretaría. Estén atentos a esa notificación. En cuanto a la SBI, hay 3 temas principales. Tenemos la revisión de la efectividad del mecanismo y el fondo de Cali. La metodología ya se ha desarrollado. El FMI considerará 3 temas. Tenemos la revisión de la efectividad del mecanismo multilateral y el fondo de Cali. La metodología ya ha sido desarrollada por el comité director y su mandato en la decisión 16.2 y será presentada al FMI por parte del comité director. Luego tenemos el estudio sobre las modalidades para una distribución justa de reparto de beneficios. Esto es una síntesis que surgió de presentación de opiniones sobre este tema y serán considerados en SBI. Y finalmente, la transparencia de datos y rendición de cuentas en bases de datos. Esto es algo que tiene que ser adaptado por todas las partes. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para el SBI, vamos a tener un documento principal que hace un resumen y luego revisa la metodología, y luego tendremos 3 documentos informativos sobre la síntesis para modalidades adicionales del mecanismo, también sobre rendición de cuentas y transparencia en el DSI, y luego otro estudio sobre transparencia y rendición de cuentas del DSI en bases de datos públicas. Como recordatorio, estos son los correos electrónicos del Fondo de Cali. Tenemos una cuenta donde podéis seguir las noticias y tenemos también una página web que se lanzó recientemente sobre el Fondo de Cali y en concreto está dirigida al público en general. Con esto doy las gracias y aceptaré preguntas cuando llegue el momento. Muchas gracias, Sharon y Christy. Realmente llevamos un retraso serio. Quizá las preguntas pueden aparecer en el chat, pero puede responder. Gracias una vez más. No me doy cuenta de que ha habido en esa fotografía de los miembros del comité directivo, todo el mundo estaba sonriente. El trabajo debe haber sido muy positivo, muy bueno. Gracias. Pasamos ahora al proceso informal y a proporcionar actualizaciones sobre lo que está ocurriendo.
Y para eso podemos comenzar con Andrés y el trabajo que ha hecho sobre un posible piloto y opciones de pruebas, incluyendo una comparación con lo que están haciendo otras partes y han hecho en el pasado. Y esto se ha seguido de una visión general de otro trabajo que ha sido hecho, y tendremos una visión general del mismo. Andreas tiene la palabra. Gracias, Tim, y buenos días o buenas tardes a todos. Como ya se ha mencionado en la revisión de la reunión de Lovaina, todos pensaron que sería necesario estudiar qué pilotos hay de otros fondos y luego hacer también investigar lo que se está haciendo utilizando pilotos para el desarrollo de nuevos instrumentos de financiación para la implementación de objetivos concretos. Esta tabla presenta algunos ejemplos de fondos globales, demostrando la variedad del enfoque de piloto, y esto está basado en una criba de una serie de instituciones. En la fase piloto de los años 90, la primera fase del Fondo Verde, entre el 2010 y 2015, hay toda una serie de pilotos que han tenido lugar sobre este tema. Luego el fondo de la pandemia también, en el 2023, que se utilizó como prueba de concepto para probar temas de gobernanza, fundamentalmente. Se puede decir que siempre hay pilotos para mejorar los resultados y alcanzar los objetivos. Por supuesto, esto tiene distintos aspectos dependiendo de los objetivos, pero generalmente se puede decir que la tendencia general es que el piloto, dentro de los fondos, el tener un piloto es una cosa muy corriente. Tenemos que tener en cuenta que todos estos fondos están basados y dependen de financiación por parte de donantes y filántropos. La financiación piloto realmente excede el 30% y con frecuencia no llega al 10%. Pero hay lecciones útiles que podemos aprender del fondo de Cali, que está financiado completamente por privados, financiación privada. ¿En qué nos vamos a centrar en nuestra investigación comparada con otros fondos? Hemos identificado que en esta etapa de nuestra investigación hay 4 tipos de enfoques con distinta relevancia para el fondo de Cali, porque aquí tenemos que considerar que la situación del fondo de Cali, que no tiene realmente nada, por supuesto, los resultados del diálogo de Lovaina, especialmente la idea del piloto, se creó con el foco de entradas y salidas de dinero. Por tanto, vamos a estudiar los enfoques
hacer un piloto de modalidad de financiación, proporcionando acceso directo a los fondos por las entidades y las implicaciones en relación con la rendición de cuentas, monitoreo e informes y su impacto en la toma de decisiones. Esto es algo de lo que se ha hablado en el curso del panel. En cuanto a la divulgación sobre el dinero, las entradas de dinero, ninguno de los otros pilotos trata este tema de manera parecida al fondo de Cali, pero podría ser bueno tener un programa innovador procedente del sector privado y tener incentivos para que el sector privado contribuya al fondo. En cuanto al trabajo de pruebas, queremos hacerlo con entrevistas con personas involucradas en proyectos piloto y otros fondos. Y esto pone fin a mi visión general del tema que me ocupa. Pueden hacer comentarios en el chat. Doy la palabra directamente a Julián. Gracias, Andreas. Hola. Hola a todos del noreste de Estados Unidos. Estamos trabajando activamente para intentar tener deliberaciones tanto en persona como en chat. Hay muchísimos temas de los que hablar. Si pudieras pasar a la siguiente diapositiva. En persona hemos hecho la reunión de Lovaina, pero lo siguiente que tenemos en persona es en Utrecht en junio, y la idea es que los pueblos indígenas y comunidades locales pueden intercambiar opiniones y ver si hay convergencia o divergencias en los distintos temas de que traten, y luego comunicar esa información a las distintas partes. Y también tener oportunidades de comunicación en eventos formales. Más tarde vamos a tener durante el verano conversaciones regionales en Gulake, en África, en Asia y el Pacífico, esperando tener la oportunidad de que las partes de esas regiones intercambien opiniones, creen capacidad y encuentren sendas de solución para temas no resueltos todavía. El SPI y el COP17 en Armenia. Vamos a tener dos eventos paralelos. Uno, aprovechar las lecciones aprendidas durante el camino, y nos vamos a centrar también en incentivos de la industria, condiciones para las contribuciones y también los papeles de los inversores. Hemos pensado en la industria, pero quizá no tanto en los inversores, en cómo orientarlos, cómo promover algunas acciones en el campo internacional. Y luego en septiembre vamos a tener otra oportunidad de 11.0, donde vamos a compartir información y reunir perspectivas sobre las ideas de Lovaina y, por supuesto, luego en el COP17 tendremos también un evento paralelo. Hay muchas cosas en curso que la gente tendría que estudiar. Son nuevos productos. Hemos visto una visión previa que ha explicado Andreas, pero hay sobre otros fondos.
otros instrumentos. Hay que fijarse también en certeza jurídica. Si otros instrumentos hacen esto, hacen lo otro. El DSI, no sé si se va a publicar en los meses venideros cómo los NBSAPs está relacionado con el DSI y viceversa, y cómo podemos orientar esta conversación podemos continuarla en el chat y podemos ver cómo podemos incentivar los beneficios no monetarios y cómo la coordinación de estos beneficios puede ayudar a mejorar algunos enfoques, y me parece que hay más cosas de las que tenemos que tratar ahí. En el 16.2 han surgido también otras cosas y espero tener ideas sobre cómo las bases de datos pueden mejorar. Podemos tener conversaciones sobre datos de vasos y esto exige más exploración y más claridad. Yo hablo con la gente para intentar saber más sobre este tema. El tema sobre quién usa el DSI, hasta cierto punto, qué valor tiene el DSI. Continuamos trabajando con gente que pueda responder esas preguntas y hay muchas cosas que han surgido. Puede que tengamos otros webinarios de camino hacia otras reuniones en persona y, por supuesto, continuaremos apoyando el grupo, el comité director, que es el quien tiene que dar forma al piloto. Bien, mucha amplitud, muchas cosas que hacer. Muchas gracias, Julian. No sé cómo consigues dormir, pero muchas gracias por tantísimo trabajo. Ahora vamos a pasar rápidamente, si podemos, a abordar algunas de las cosas suscitadas por Julian y he estado leyendo la chat durante hora y media y me pregunto si puedo darte la palabra para ver si hay algún tema concreto, alguna que haya surgido y que requiera mayor claridad. Algo quizá que tú hayas mencionado y podamos a lo mejor dirigir la pregunta a miembros del panel o no del panel. Os doy la palabra a cualquiera de vosotros. All right, so yes, Suhail and I have been feverishly taking note of the questions and Hemos tomado nota de las preguntas y he intentado categorizarlas en grupos coherentes e intentando anotar algunas categorías. Es un ejercicio que está en vivo. No sé si lo hemos captado todo. Comenzaré diciendo que una de las cosas buenas de estos webinarios es la función del chat, porque hay mucho intercambio de información utilizando ese medio. Entonces, voy a comenzar con algunas de las cosas. Las preguntas son clásicas, pero las preguntas siempre tienen matices. Pero vamos a comenzar con el tema del dinero, entradas de dinero. Estamos cerca ya de tener éxito. Pues no sé si podemos juzgar el éxito por la cantidad de dinero, porque seguimos trabajando en detalles, creando condiciones, etcétera. Pero en el chat está claro que las entradas de dinero son realmente una medida del éxito.
En mi opinión, nadie ha contribuido más de los $1.000 iniciales, pero estamos pasando a otros temas. Aprecio la pregunta del papel de las contribuciones. No hemos hablado mucho hemos hablado de la confianza. La confianza quizá no sea el marco perfecto, sino que se trata de encontrar las condiciones para hacer esas contribuciones. Te doy la palabra. Hay mucho, pero vamos a hacerlo de tal manera que vamos a suscitar dos temas cada uno y luego lo pasamos al panel. Por supuesto, el desembolso estaba en juego, también en relación con la rendición de cuentas. Y lo que ha sido interesante es la importancia del tema de los desembolsos, pero también la motivación de las contribuciones, porque parece que esto puede ser atractivo para la industria, el tener incentivos para que la industria ponga dinero en el fondo, dinero que sería recibido directamente por los IPLCs. Otro tema tiene que ver con la capacidad, creación de capacidad, porque es necesario tener más capacidad para encontrar soluciones que funcionen, en concreto, por lo que respecta al desembolso, temas de desembolso y de rendición de cuentas, que parece que quizá no haya suficiente capacidad sobre el terreno, pero también puede que haya necesidad de desarrollar capacidad en relación con la creación de análisis de las secuencias, y esto, por supuesto, va de la mano con la deliberación relacionada con beneficios no monetarios, donde puede haber una contribución o tipos de este tipo de beneficios. Por supuesto, podemos informar sobre esto, pero lo que es más importante es dónde está el progreso. ¿Hay ya un registro para este tipo de programas? ¿Cómo podemos hacer que todo esto empiece a funcionar? Quizás cuando hablamos de entradas de dinero, Julian se ha referido a este tema. Creación de capacidad, compartir beneficios no monetarios. Muchas gracias. Por favor, los panelistas pongan las cámaras, enciendan las cámaras. Debo recordarles que tenemos 5 minutos. Nos faltan 5 minutos en esta sesión. Les animo a que respondan a algún elemento que ha sido suscitado. Gracias, Julian. Gracias, Suhel. ¿Alguien del panel quieren decir algo para responder a cualquier cosa suscitada durante la reunión? ¿Nadie? ¿A la una? ¿A las dos? Muy bien. Entonces, siento interrumpir. Hay una riqueza enorme entre los temas de los que hemos tratado. Hay un montón de preguntas, pero, por ejemplo, la implementación nacional parece que ser una experiencia interesante tanto en Brasil como en India. Entonces tenemos también el tema de la justicia, la certeza jurídica, que es importante para la industria, pero sería bueno también tener certeza jurídica en el curso de todas estas conversaciones, y también que los beneficios se pueden compartir por acceso a datos de muchos sitios. Y luego la noción de que tenemos que comenzar en alguna parte, y si comenzamos las contribuciones, quizás para probar el sistema, cuanto antes podamos pasar al tema de la certeza. De 0 a 100, se
no se puede pasar de 0 a 100 kilómetros en un momento. Es necesario avanzar poco a poco. Tenemos también que tener variabilidad jurídica en todas las distintas jurisdicciones. Continúo sintiendo que hay una serie de pilotos que pueden ayudarnos a avanzar. Si un piloto es por definición menor que toda la funcionalidad del sistema, ¿cómo podemos hacerlo de tal modo que no afecte las modalidades que ya han estado establecidas en el sistema? Voy a dejarlo ahí. Muy bien. Gracias, Suheil. ¿Algo más? Yo creo que Julian lo ha dicho todo, con una excepción. El tema de las definiciones. La definición de SI y hasta qué punto necesitamos ser precisos y producir términos para obtener exactamente lo que muchos se refieren como certeza jurídica. Gracias. Sí, por supuesto. Esto ha surgido en Lovaina y me parece que es necesario seguir deliberando sobre este tema. Esto sería algo útil. Y siento que la gente en general participa de esta opinión. Gracias. Entonces, a Julian y Suheil, vamos a pasar a las palabras de clausura, porque Ida, nuestra oradora, tiene muy poco tiempo, tiene que terminar, tiene otra reunión más adelante. Hola, Ida. Por favor, toma la palabra, te presento. Bueno, Ida de Noruega, muy activa y fuerte fan del trabajo que estamos haciendo. Por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Tim. Y sí, les aseguro que se habrán dado cuenta de que la gente de la foto sonreían, estaban felices. Yo asistí a esa reunión y fue realmente difícil, pero fue una inyección de esperanza, porque comprobamos que estamos avanzando. Quería simplemente dar las gracias a todos, a los presentadores, a los panelistas, por estas ricas deliberaciones. Gracias a todos los participantes que han estado escuchando activamente. Y ha habido muchos comentarios interesantes en el chat. Gracias por haber sido tan activos. Creo que este webinario, una vez más, me ha proporcionado información, distintos puntos de vista sobre el fondo de Cali. Y creo que en términos de incentivos, intervenciones, certeza jurídica, etcétera, todo esto, cada deliberación que tenemos, creo que avanzamos un paso adelante y eso es una buena cosa. Y también he visto que hay muchas cosas que están ocurriendo fuera de este webinario. Por favor, alerten a sus colegas de que hay muchísimas cosas que están ocurriendo. Como hemos oído de la Secretaría, se están haciendo estudios, hay más trabajo también en el SB7, el COP17, y habrán oído también a nuestros colegas hablar sobre el trabajo informal, el diálogo informal, las alianzas informales en reuniones regionales, webinarios, productos de conocimiento. Por favor, les aliento a todos a que asistan de manera constructiva y que contribuyan de manera que podamos conjuntamente encontrar una solución. Si tienen alguna idea constructiva, por favor, envíenlas por correo electrónico en el chat. Entonces podremos analizarlo. He notado también el interés en el piloto que ha surgido del diálogo de Lovaina y me parece que es un modo interesante de avanzar, de poner a prueba todo esto en la práctica. Y también he visto que el piloto
Es más la excepción, perdón, la regla que la excepción. Y también tenemos que saber que el fondo de Cali es un animal nuevo. En el mundo multilateral en que vivimos hoy. Me gustaría también, haciendo referencia al comentario de Bert, de que la alianza por mor de la biodiversidad, estamos trabajando para una causa importante. A veces necesitamos pensar en ello y eso nos ayudará a conseguir la convergencia. Muy bien, pues nos queda exactamente un minuto. Quiero dar las gracias a la Unión Europea por su alianza. Es algo muy bienvenido para todos los trabajos, los esfuerzos que vayan a favor del Fondo de Cali y del COP17. Y creo que desde mi punto de vista, si conseguimos progreso en todos los aspectos cubiertos hoy, si conseguimos pequeños pasos adelante en todos estos temas, eso es un grandísimo paso. Cierto que no hay mucha financiación todavía, pero conseguir pequeños avances en todos esos temas ayudará a conseguir más fondos. Quería recordar esto como palabras finales. Una vez más, gracias por su tiempo. Espero que hayan tenido un gran día y que tengan una buena noche. Y espero verlos pronto. Gracias. Gracias, Ida, por tus palabras inspiradoras. Recuerdo a todos que habrá un informe del webinario y no hemos terminado todavía porque cuando termine el webinario habrá una evaluación y les pedimos que por favor rellenen el formulario. Va a ser un tema de segundos. Y esto nos ayuda a mejorar lo que estamos haciendo de cara al futuro. Gracias a todos los oradores, gracias a las alianzas, gracias a los que nos apoyan y gracias a los intérpretes por su trabajo de hoy. Y gracias a todos por unirse a este webinario. Muchas gracias, merci beaucoup. Y de momento, adiós.